Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y todos. Esta noche en la primera emisión de Foro con Criterio de Mujer. Este espacio que hemos abierto desde Criterio.hn para darle la participación a todas aquellas mujeres de Honduras. Este programa ha sido concebido por mujeres, dirigido por mujeres, producido por mujeres, para que nosotras las mujeres podamos tener participación de todas aquellas temáticas que el poder pretende mantener oculto, pero que nosotras las mujeres vamos a analizar y vamos a develar. El pensamiento de la mujer a veces es ocultado en los medios de comunicación, pero desde Criterio.hn hemos concebido este foro precisamente para dar apertura a los temas que son tabú en los medios de comunicación tradicional. Las críticas que hay en muchos factores de la vida a veces son soslayadas o calladas en los medios tradicionales. Hemos visto que los medios tradicionales llenan los espacios con hombres, pero no visualizan la participación de la mujer. La mujer tiene participación y cabida no solo en los asuntos políticos, sino que también en los medios de comunicación. No debe ser una retórica, sino una realidad. Y esta noche vamos a analizar precisamente cuál es el rol de las mujeres periodistas en Honduras. Y esa apertura que hay actualmente en los últimos años, a partir de la época o la era de los 2000, hay muchas mujeres incursionando en América Latina en los medios de comunicación y en Honduras no es la excepción. Hay muchas mujeres como las que esta noche nos acompañarán en esta primera emisión de Foro con Criterio de Mujer. Les damos la bienvenida a nuestras colegas Wendy Funes. Ella es fundadora del medio de comunicación Reporteros de Investigación. Buenas noches, Wendy, y bienvenida. Que lamentablemente no puedo encender la cámara porque no habrá una imagen disponible para la ciudadanía que está presenciando el foro, pero con mucho gusto agradezco esta oportunidad. Gracias, Wendy. Igual, de la misma manera, damos la bienvenida a Dunia Orellana. Dunia también es fundadora de un medio de comunicación alternativo, un medio que ya está incursionando y que ya está sembrando camino con temas que son tabú. Reportar sin miedo. Dunia ha lanzado este medio de comunicación. Dunia, buenas noches, bienvenida. Gracias por la oportunidad, definitivamente que es un orgullo para mí y para todo el equipo de Reportar Sin Miedo estar aquí representando a todas y todos y definitivamente Criterio está rompiendo estereotipos y transgrediendo las normas en este país cada vez más al crear espacios como este donde son más inclusivos y donde se le da la voz a las que por lo general nadie conoce, pero que trabajamos muy duro dentro de los medios de comunicaciones alternativos y tradicionales en Honduras. Así es, Dunia, y con la misma dinámica también contamos con la grata participación de Claudia Mendoza. Claudia, ella es directora y coordinadora de prensa del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. Claudia, bienvenida. Gracias, Emi, Dunia, Wendy, un abrazote a la distancia, Jorge que está tras cámara, Edilson que también te está apoyando muchísimo, y bueno, también como Dunia y Wendy me sumo al placer de estar, de formar parte del grupo de mujeres que está en el primer foro que vas a tener de Criterio.hn, hablando con Criterio de Mujer, así que felicidades por los 6 años también de estar al aire y muy contenta de estar con ustedes, chicas. Gracias, compañeras Claudia, Dunia y Wendy por estar esta noche aquí con nosotros. Vamos a comenzar con Dunia. Dunia, cuéntanos tu experiencia que has pasado por medios de comunicación tradicional. ¿Cuál es el clima con el que se desenvuelven las mujeres en las salas de redacción, en la televisión también y ahora en la prensa digital? ¿Qué has escuchado? ¿Qué cuentan? ¿Qué comentan las mujeres periodistas? ¿Cómo viven a diario las mujeres periodistas en Honduras? Sin duda que muy parecida a las realidades que vivimos todas las mujeres en este país. Ser mujer significa ya, somos la mayoría poblacional, pero no les importa a muchos que somos la mayoría, no tenemos derechos y lo miramos con el tema del derecho a decidir, lo miramos con el tema de las muertes violentas hacia las mujeres, donde la mayoría de los casos quedan en completa impunidad y también lo miramos con la cantidad de madres jefas de familia. En este país, sin duda alguna, atreverse a hacer periodismo es altamente complejo y ser mujer
dentro del periodismo, y hacer periodismo de investigación es cada vez mucho más limitante. En países como Honduras, donde no se le da la oportunidad y donde se ve a la mujer realmente a veces como un objeto sexual y no se mira todo su profesionalismo, en un país donde simplemente por tener un par de años más dentro de la norma, como que se descarta a la mayoría de la población de periodistas, cuando realmente esto es, o sea, un periodista entre más años es más experiencia. Es algo contrastante con lo que mira uno en otros países donde se valora a las personas por su edad y por su experiencia, y aquí quieren tener periodistas con 18, 15 años haciendo periodismo o enseñando cuerpos simple y no dando otro tipo de ópticas. Es altamente complejo. Entonces, por eso es que nacen estos espacios, por eso es que de alguna otra manera estamos agrediendo la norma. Por lo general los hombres son los que fundan, y que nosotras estemos aquí dando la cara es altamente transgresor para un sistema que está acostumbrado a mirarnos y que no levantemos la cara. Cada vez más hay mujeres periodistas que están haciendo la diferencia y están especializándose en sus áreas porque se dan cuenta de que la única manera de poder salir de este país es simplemente emprendiendo sus mismos proyectos y buscando alternativas diferentes. Trabajar dentro de los medios tradicionales es lo más complejo del mundo por diferentes razones, no solo porque está el pensamiento machista, sino también porque está el pensamiento de los editores o editoras o productores que simplemente piensan en sí mismos y no piensan en la colectividad, y eso es súper complejo. A veces me da bastante reflexión mirar a las chicas que son utilizadas dentro de los medios más masivos de comunicación simplemente como un gancho para atraer ventas publicitarias o ensaltar los morbos o así aumentar el número de clics. La cosificación de las mujeres es altamente en nuestro Honduras, y no solo en Honduras, pero aquí lo miramos de una manera desproporcionada y no hay ningún tipo de alerta por casi nadie para hablar de estos temas, y no digamos de los abusos que internamente viven las mujeres dentro de los medios de comunicación. Es un reto, pero todos los días estamos tratando de hacer algo diferente, y cada vez que hacemos bien nuestro trabajo estamos haciendo la diferencia, sin duda alguna. Gracias, Dunia, por tus aportes. Dunia nos hablaba de datos estadísticos, y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, nos dice que las mujeres somos el 51.7% de la población, es decir, que somos más de 4 millones de mujeres según la encuesta de hogares, porque hay que recordar que Honduras no tiene un censo poblacional meramente descrito como tal, sino que se basan en encuestas de hogares que tienen margen de error, pero esas son las estadísticas o los datos oficiales. Del 100% de las mujeres, hay 44% de las mujeres que se dedican al trabajo remunerado o asalariadas. El 43% se dedican a actividades propias, al comercio informal, y el 13% a las actividades del hogar no remuneradas. Pero yo creo que del 100%, el 90% la mujer, aunque trabaje de manera asalariada o aunque emprenda un negocio o un pequeño comercio, siempre ella es la responsable de las actividades en el hogar. Creo que esa norma debe cambiar, y vamos a ir desarrollando en el transcurso de las próximas emisiones los diferentes enfoques. Esta noche nos queremos enfocar sobre el papel de la prensa, sobre el papel de la mujer en la prensa, y por qué decimos esta temática o por qué decidimos comenzar este foro con esta temática. Simple y sencillamente porque los medios de comunicación generan opinión, son los que llevan los mensajes a las masas. Por lo tanto, creo que las construcciones que se hacen desde un medio de comunicación puede transformar una sociedad. Hay mensajes misóginos, hay mensajes machistas en los medios tradicionales, y el reto de nosotros es cambiar esa norma, porque tal vez si varios medios de comunicación se unen a proyectos como los que desarrollan movimientos feministas, movimientos de la diversidad sexual, el pensamiento de los hondureños ya no seguirá siendo retrógrada, y a eso le queremos apostar. Siguiendo con la temática de cómo viven las mujeres en las salas de redacción y cómo viven las mujeres en las casas televisoras o las radiales o ahora en los medios digitales, Wendy Funes nos va a hablar, y quiero que ella nos responda porque ella ha trabajado también en medios de comunicación, en la prensa escrita sobre todo en el pasado, antes de fundar Reporteros de Investigación. Ella laboró en medios escritos y televisivos.
ella nos podría contar, Wendy, cuál es el rol que tú crees y que tú vistes cuando estuviste en las casas televisoras o en la prensa escrita. ¿Qué viste en el rol que le daban a la mujer? ¿Cómo jugaba? ¿Qué papel, qué fuentes cubría la mujer? ¿Hay alguna discriminación por el simple hecho de ser mujer, Wendy? ¿Qué pensás como mujer? Sí, yo creo que Dunia lo resumió muy bien. Hay una cosificación y hay todo tipo de violencia de género, pero muchas veces por la ignorancia no se conoce nada de este tema cuando estamos dentro de los medios tradicionales. Entonces lo normalizamos, lo toleramos porque lo desconocemos. Pero creo que también muchos hombres y otras mujeres cometen este tipo de violencia de género por lo mismo, por la ignorancia que hay respecto al tema, porque los medios de comunicación no hemos estado haciendo la tarea de educar a la población y de darles a entender la importancia que tiene el discurso y la práctica, pero en nuestro caso, que somos comunicadoras, periodistas, el discurso es vital. Escuchaba hace unos días una transmisión, no recuerdo en qué medio de comunicación, llena de estereotipos, llena de lugares comunes y reflexionaba pensando en que iba a tener esta participación de lo peligrosas que nos volvemos las periodistas o los periodistas cuando nuestras ideas están llenas de lugares comunes porque eso habla mucho de prejuicio y de un periodismo que no está haciendo con técnica lo que debería ser. Y lo que pasa con los estereotipos y los lugares comunes, que por supuesto siempre son machistas, siempre tienen una visión clasista de todo el tema y con mucho, atravesado por toda la violencia que tiene la sociedad. Y por supuesto, como decía Dunia, hay utilización de las compañeras y a mí me pasó, por ejemplo, por mi color de piel, por mi aspecto, en algunos momentos tenía discriminación. Me decían que tenía que estar más delgada, que no le gustaba cómo yo me vestía. No es solo obligarme a pensar como quería mi editor que pensara, sino además obligarme a vestirme como yo tenía como ellos querían, digamos. Y yo sé que esto le pasa a muchas de las compañeras y entre nosotras hablábamos del acoso sexual que había en las salas de redacción, pero lo normalizamos porque no sabíamos. Yo ahora estoy consciente, después de mucha sensibilización que he recibido, de que en ese momento se trataba de acoso sexual, pero yo no lo sabía al punto que en algún momento uno de mis superiores intentó besarme, por ejemplo, a la fuerza, me acostó en el suelo. Yo no soy enemiga de esa persona, es una persona a la que yo aprecio mucho, pero claramente eso fue acoso sexual. Yo ni siquiera lo sabía porque eso era más para reírse, para echar broma. Claro, yo me sentí muy mal, recuerdo que me sentí muy mal, hablé con la persona, le dije, yo me siento muy mal, mi trabajo depende de vos. Vos sos un colador para mi trabajo, pero además, más que un colador, sos la persona que está detrás de la creación de mi trabajo, así que si estás haciendo estas cosas, estás atentando contra mi empleo, entonces, y contra mi profesionalismo. Yo lo que voy a hacer es que no le voy a hablar a nadie más porque me da pena, porque, claro, siempre en el marco de la discriminación uno tiende a culparse y a tener vergüenza, entonces yo pensaba que la culpable era yo por este hecho y que entonces ya no le iba a hablar a nadie. Afortunadamente, esa fue una oportunidad para que esta persona reflexionara y cambió esa relación entre nosotros, cambió después de hablarlo. Pero claro, no siempre las historias terminan así, no siempre terminamos siendo amigas o teniendo aprecio por una persona que nos ha menospreciado de esta forma. Y sin embargo, miren cómo es la nobleza que tenemos las mujeres, o a veces más bien es la sumisión también de cómo accedemos incluso después de que han pasado estas cosas a seguir en una relación de amistad con las personas. Y como esas experiencias puedo contar muchas. A mí me decían, por ejemplo, que había gente que hablaba de mi aspecto, porque claro, tener una piel morena en un sistema ignorante como el hondureño
es un reto y yo tuve que aprender mucho, capacitarme mucho para entender que el problema no era yo, sino el problema es la sociedad tan retrasada, o no la sociedad, sino los patrones de gobierno tan retrasados que tenemos en la sociedad. Podríamos estar horas hablando de este tema, pero yo creo que ya Dunia ha hecho un buen resumen del problema y he contado un hecho concreto. Emi. Gracias, Wendy. Y vale la promoción en este espacio, el hecho de que las mujeres son sometidas y todas esas situaciones. ¿Podría usted darse cuenta más allá si está pendiente de una serie, de un trabajo que hemos realizado en alianza con los medios en altavoz, Reportar Sin Miedo y Reporteros de Investigación junto con Criterio, que vamos a lanzar la próxima semana? Esté pendiente para que conozca usted lo que se vive internamente en los medios de comunicación, el papel que juega la mujer, cómo es acosada la mujer. Usted lo va a conocer, lo va a leer, y se va a dar cuenta, va a descifrar por qué el comportamiento muchas veces de algunos hombres en los medios de comunicación, y como decía Wendy, el papel de sumisión, que las mujeres periodistas estamos inmersas en este mundo de la discriminación, de los acosos, a veces por el simple hecho de la falta de conciencia, máxime cuando vivimos en una sociedad machista, donde la mujer ha sido formada desde pequeña, desde la base en el hogar. Se le ha sembrado una cultura y una norma en la que la mujer no debe salirse de esa casilla, porque si se sale, simplemente va a ser vilipendiada o simplemente puede recibir incluso más violencia. Siempre hablando sobre el tema de la mujer, ese rol que juega la mujer en los medios de comunicación en Honduras, yo quisiera que Claudia Mendoza, ella que es investigadora y es coordinadora de prensa del Centro de Estudio para la Democracia en el CESPAD, hacen algunos informes, hacen algunos estudios, algunas investigaciones, hacen análisis, y yo quisiera que me analizara Claudia, analízame Claudia un poquito para que la población comprenda cómo ves ese discurso, cómo ves ese lenguaje, cómo ves ese tratamiento y ese comportamiento de los medios de comunicación, tanto internamente con las mujeres, pero más que todo fuera, es decir, de esos mensajes que salen de las emisiones de noticias hacia la población y hacia las mujeres especialmente. Claudia. Sí, Emi, tal vez quisiera yo aportar un poquito a la pregunta que le hiciste a las compañeras que bien atinadamente hablaban sobre el tema de las mujeres, y aquí pongo yo en la mesa una pregunta: ¿en qué lugar está la mujer y sobre todo la mujer en el periodismo? Y en el marco de lo que estás mencionando, yo formando parte del CESPAD y conociendo que en la sociedad existen otras organizaciones que hacen investigaciones, siento que le quedamos a deber a la mujer periodista esa investigación. Hablar con base científica es difícil sobre este tema porque aún hoy en día desde la academia, desde el Colegio de Periodistas, la sociedad y las organizaciones que defienden derechos de mujeres, se carece del resultado de la aplicación de algún instrumento que mida cómo están las mujeres periodistas en Honduras, cómo están las mujeres periodistas, por ejemplo, en espacios de participación para escalar cargos de direcciones, cómo están las mujeres en relación con los sueldos y salarios, y valga el juego de palabras, en relación con los hombres, cómo está la mujer en el tema del acoso sexual, cómo está la mujer en el tema de los horarios de trabajo en relación con su condición de mujeres, madres, mujeres que están con niños recién nacidos, mujeres que atienden o que son las cuidadoras del hogar. En general, creo que todavía tenemos esa deuda, Emi, como investigadora. Nosotras mismas deberíamos hacer una encuesta y pasárnosla entre los medios de comunicación para saber cuál es el estado actual de la mujer periodista en Honduras, porque no lo sabemos. Solo sabemos de secretos a voces, solo sabemos que hay muchas que son acosadas, solo sabemos que hay muchas que tienen que dormir con el jefe inmediato para poder mantenerse en ese trabajo, solo sabemos que muchas no rinden porque tienen que salir corriendo a ver cómo están sus niños en la casa, porque hay un detalle. Somos mujeres y aunque somos periodistas no estamos aisladas, no estamos en ninguna burbuja que nos aísle de ese mundo lleno de patriarcado. Entonces la mujer es la cuidadora de la casa, pero la mujer también es la periodista. Entonces, ¿de qué forma con ese escenario una mujer va a poder escalar? El tema sin lugar es muy importante, Emi, porque
se sigue considerando, siguen las normas sociales y los estereotipos de género que todavía representan a una mujer incapaz de hacer periodismo. Pero realmente es bien difícil cuando, repito, estamos en una sociedad que está inmersa en el machismo, porque una de las primeras cosas que una mujer periodista debe tener a un lado es un hombre que no sea machista, una familia que entienda que los cuidados de la casa corresponden a todos, que los niños chiquitos, grandes o de cualquier edad tienen que ser cuidados igual, parejo, por el hombre, por la abuela, por quien sea, y la mujer poder tener el espacio para escalar. Entonces realmente el tema es bastante difícil, sobre todo cuando lo ves desde la perspectiva del machismo y desde la perspectiva de los hogares, ¿verdad? El tema es riquísimo porque yo creo que las mujeres aportaríamos una mirada distinta al quehacer periodístico, Emi. Aportamos más sensibilidad. Yo en algunos talleres con algunos estudiantes de periodismo, por ejemplo, les ponía alguna fotografía de unas mujeres en la calle. Y a mí me parecía interesante el ejercicio porque los varones estudiantes decían, ¿qué ven acá? Y te decían, prostitutas, mujeres de la calle, putas, mujeres de la vida alegre. Pero las mujeres, estudiantes de periodismo, decían, mujeres que tienen que trabajar para criar a sus niños. Y otras reflexionaban más profundamente y decían, mujeres que probablemente están detrás de una estructura criminal que las obliga a prostituirse. Mujeres que sencillamente no hayan para dónde y tienen que buscarle el bocadito a su cipote, pues vendiendo sus cuerpos, recibiendo plata a través de sus cuerpos. Entonces las miradas del hombre y de la mujer, incluso dentro del mundo periodístico, son completamente distintas. Yo creo que nosotros le aportamos esa sensibilidad a la noticia. Me preguntabas también sobre el papel de los medios y cómo veía yo el periodismo hoy en día. Realmente a mí me da mucha vergüenza, Emi. Muchos periodistas hacen mofa, hacen de nuestro oficio una vergüenza con la forma tan burda y vulgar. Todavía hace unos cuantos minutos estaba viendo yo un video de un periodista de un canal local que casi golpea a otro periodista por una entrevista con uno de los alcaldes que fue a recibir las vacunas. Eso no lo vería vos en las mujeres, en nosotras somos muy corteses, muy educaditas, pero ellos se pelean. Hay agresividad a la hora de hacer periodismo, hay malas palabras a la hora de hacer periodismo. Hay un enfoque falaz de la noticia a la hora de hacer periodismo. Y lo lamentable es que tenemos un pueblo que, con el perdón de la palabra, pero es muy ignorante. ¿Y qué ocurre con el pueblo cuando endiosa periodistas? Cuando cree que aquel periodista es mi ídolo, es mi líder, y el periodista, desde que dice aiga, es la palabra correcta, el pueblo repite que la palabra es aiga en lugar de haya. No digamos ya a nivel de fondo y de forma. ¿Cómo debería ser este periodismo, Emi? Qué bonito sería que tuviéramos un periodismo, por ejemplo, que le dijera a la comunidad, mire, se le va a instalar una mina en su montaña, y si la mina se instala, usted se va a quedar sin agua, porque la mina necesita agua. Le pidieron permiso, o sea, hay un montón de situaciones ahí que se han ido perdiendo en el camino y que tienen que ver con esas maneras de ver el periodismo tradicional que en mi opinión no pierden boga, porque creo que tenemos un papel muy importante. Muchos de nosotros o de nosotras se convierten en ídolos y en dioses y podemos transformar opiniones, la opinión pública si nos lo proponemos, ¿no? Pero también la podemos deformar, Emi. Así es, Claudia, y creo que nuestro reto es eso, precisamente lo que estaba diciendo, que hay que darle vuelta de calcetín, como se dice popularmente, a ese patrón de conducta de los medios de comunicación tradicional, y nuestros medios alternativos son los llamados a hacer esa transformación. No esperemos cambios en los medios que tienen ya decenas, hasta yo creo que ya hay medios que ya van cerca de los 100 años de fundación en Honduras y siguen haciendo lo mismo, venden noticias, morbo, venden amarillismo, venden ignorancia, y no quiero que me tomen mal esta expresión, pero sí, y eso es lo que están haciendo los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben jugar otro rol para educar, no son simplemente para decirle a la población, porque muchos medios tradicionales confunden ese objetivo de educar a la población con el simple hecho de pasar un programa, de decir cuánto es 2 más 2 son 4, no, es orientar también y darle la noticia tal cual es, no manipularla. Como decía Claudia, si los medios de comunicación dijeran, por ejemplo, que van a instalar una mina y le van a dañar el agua, los recursos, hay que decírselos tal cual, pero ¿qué pasa? Medios como los nuestros,
que están haciendo ese tipo de trabajo son señalados, son discriminados, a veces son perseguidos también, y los periodistas, no digamos, de estos medios de comunicación, nos sentimos a veces, y no es por hacernos las víctimas, pero es que vivimos en un país donde la idiosincrasia, a veces por la misma manipulación, el pueblo ve como enemigo, o sea, esa conducta de decir que el pueblo ama al oprimido es real, y a través de los medios de comunicación se da. No sé si ustedes han visto una imagen donde sale una cámara de televisión enfocando a un poblador que está en una protesta, y los medios de comunicación salen dándole vuelta a la historia y ponen al hombre con un cuchillo, o sea, le dan vuelta a la historia. Y esa es la manipulación que existe en los medios tradicionales. Y el aporte de nosotros como medios alternativos es cambiar esa historia, dándole otra mirada, dándole otro enfoque. Y por eso es que nosotros tenemos un eslogan, periodismo amplio e incluyente. ¿Por qué decimos eso? Porque queremos darle la participación a esos sectores que se sienten excluidos. Y dentro de esos sectores excluidos, también en la mujer hay sectores excluidos. Está la diversidad dentro de las mujeres lesbianas, de la comunidad LGTBI en general, porque hay una diversidad hoy en día. Y yo quiero que esas mujeres, queremos desde aquí, desde este espacio, que se sientan incluidas, porque es una composición, es una diversidad. Ser mujer es ser diversa. Yo también tengo la curiosidad, conozco las historias, ¿no?, de cómo se fundan los medios alternativos, conozco la historia de Criterio, pero yo quisiera conocer de viva voz de las personas, de estas mujeres que han fundado esos medios. Dunia Orellana, ella es fundadora de Reportar Sin Miedo. Quiero que Dunia nos explique qué la motivó a ella. Ya nos dijo cómo se vive en los medios tradicionales, cómo sufre la mujer, pero yo quisiera saber qué la motivó a ella, por ser mujer, a fundar un medio de comunicación, un medio que ya está haciendo y abriendo camino en temas que son tabú en Honduras. Dunia, cuéntanos tu experiencia. Pues la verdad que Reportar Sin Miedo nace de la idea. Teníamos con la licenciada Lourdes Ramírez, que ha sido mi mentora en los últimos años, de fundar como una especie de medio donde le demos más participación a la población. Entonces mirábamos que había mucha diversidad, pero que yo siempre me he enfocado, soy una mujer diversa, y no solo una mujer diversa por tradicional, sino diversa sexual y en muchos aspectos más. Y he siempre cubierto desde los últimos 4 años el tema de la diversidad sexual con otra mirada, con la mirada humana, que muy poco se ha visto, digamos, en los medios tradicionales, donde se ha visto a la diversidad sexual como algo completamente, o sea, de lo peor, pues. Y realmente quienes les han dado dignidad a las personas de la diversidad sexual en este país son los medios, o sea, alternativos. Entonces, crear un espacio para ellas, ellos y ellas, hablar como ellas y ellos hablan ahora, específicamente para jóvenes, contar todas esas historias que no se están contando sobre las mujeres lesbianas que son negras, las mujeres misquitas que son lesbianas, los hombres gays que tienen familia. O sea, nadie quiere contar estas historias porque creemos que son un tabú, pero existen, están ahí. Estas personas están simplemente siendo segregadas de la población en un país donde no le ofrece derechos civiles a las poblaciones LGTBIQ+, y no digamos cuando son migrantes. Recientemente estuve en la primera caravana de este año, que Claudia también estuvo ahí. Yo llegué hasta México y miré tantas cosas que me hicieron reflexionar sobre cuál era mi papel dentro del periodismo y cómo debía de ser de ahora mi papel. Y me di cuenta de que realmente no estamos contando ni la cuarta parte. A veces lo que se lleva en la parrilla informativa es solo tal vez la agenda del gobierno y de algunos grupos que han hecho incidencia para estar ahí presentes, pero no están siendo representados. Entonces, Reportar Sin Miedo es salir del closet literalmente en una Honduras donde más de 368 personas en los últimos 11 años han muerto. Y hoy es 17 de mayo, hoy es día contra la transfobia, contra la bifobia, contra la lesbofobia y todas las fobias posibles. Así que hoy es un día muy significativo para hablar y quitarse el miedo de seguir hablando en un país donde
realmente ellas, ellos y ellas no han importado para un Estado a través de la historia. Gracias, Dunia, y sigamos reportando sin miedo. Wendy Funes, ella es, como les decía, fundadora del medio Reporteros de Investigación, un medio que hace investigaciones, se está especializando, o ya está especializado más bien, porque ella es criminóloga en investigaciones sobre el crimen y corrupción también. Wendy, cuéntanos por qué tomaste esa decisión de venir de un medio tradicional e incursionar y fundar un medio de comunicación alternativo. Sí, yo creo que ustedes conocen un poco, parte de la historia, pero la parte que no se conoce es la parte de querer profundizar en qué tiene a este pueblo así como está. Entonces empezamos a hacer periodismo y cuando salimos de la academia no entendemos bien para qué sirve el periodismo. Hasta que vivimos el periodismo entendemos para qué, entendemos la importancia que tiene para el interés público. Pero en la medida que el periodismo no busque la verdad, sino que busque cubrir intereses, nos volvemos en personas marginadas dentro de las salas de redacción. Entonces yo pensaba en qué responder mientras hacías la pregunta, y yo creo que por los hombres y un par de mujeres con mentalidad de hombres, yo salí de los medios de comunicación porque me fueron marginando, censurando, y luego, ya saben ustedes, por participar en la formación de un sindicato, me convertí en una persona proscrita en los medios de comunicación tradicional. Así que entré al Comité por la Libre Expresión y ahí comprendí, en este lugar comprendí la importancia que tiene el poder que tenemos como mujeres, el poder que tenemos como periodistas y cómo podemos cambiar muchas cosas cuando perdemos el miedo, cuando reportamos sin miedo, como dice Dunia. Eh, pero también pensaba en lo solidarias que somos las mujeres, en cómo cada una de ustedes, por ejemplo, que está acá, ha marcado este camino para que Reporteros de Investigación se vaya consolidando como lo está haciendo paso a paso, de manera muy lenta, pero lo está haciendo. Por ejemplo, pensando en Claudia, en la influencia que yo he tenido desde que era una estudiante y miraba su carácter en la televisión cuando salía con Don Jonathan, y pese a que don Jonathan ya era un periodista con trayectoria, ella siempre se mantenía firme en su criterio y me parece que esa fue una influencia muy marcada para mí. Luego me la encontré en el Comité por la Libre Expresión. En tu caso, Emi, ha sido un respaldo importante para Reporteros de Investigación, aunque vos, digamos, Criterio ya era un pionero en el periodismo alternativo, siempre nos has tendido la mano. Y con Dunia creo que ha sido una dupla excelente. Dunia nos ha dado unos contenidos muy enriquecedores para Reporteros de Investigación. Entonces eso habla del poder y la solidaridad que tenemos las mujeres y eso yo lo quiero destacar, aunque no forme parte directamente de la respuesta, pero me parece importante resaltar esto tan positivo. Y bueno, creo que con esas influencias en algún momento, como ya lo hemos hablado, Emi, para Criterio, yo me cansé de que me dijeran lo que yo tenía que pensar, a qué hora pensar y cómo pensarlo para trasladarlo a la población y de callar mi voz interior y de tener miedo. Entonces rompí todas esas cosas y dije, yo creo que es momento de que luche por mis sueños. Si hay que aguantar hambre, hay que aguantar hambre, pero hay que luchar por el sueño. Y sin embargo, la respuesta fue el contrario, no me ha tocado aguantar hambre, ha sido una bendición tener este medio de comunicación, no solo una bendición porque puedo sobrevivir, sino porque me siento libre, me siento como una mariposa, digamos, eh, que está haciendo cosas que le apasionan, pero además que estoy consciente que estamos ayudando a cambiar y a transformar el periodismo de este país. Yo sé que lo vamos a lograr y en este momento generando más alianzas cada vez, sobre todo con las mujeres. El año anterior, Dunia hizo una investigación en donde contaba cómo las mujeres, después de vivir tanta opresión, la opresión nos ha impulsado para ser las que estamos resistiendo y encabezando los medios de comunicación que están buscando la verdad que está siendo ocultada en muchos medios. Pero además yo siempre insisto en que hay que hacer una distinción también, y yo creo que es la importancia del periodismo alternativo, o del periodismo más bien. Hay que hacer una distinción entre lo que es periodismo y lo que es comunicación
o propaganda del gobierno a través de medios masivos. Entonces me parece que ahí nosotras y nosotros tenemos que tener cuidado de no decirle periodista a una persona que en realidad no está haciendo periodismo. Lo que está haciendo es vocero del poder y eso no es periodismo. Y me parece que esa es una apuesta interesante del periodismo que estamos haciendo las mujeres en Honduras. Gracias, Wendy. Y Claudia Mendoza, ¿qué nos puede decir Claudia Mendoza? Claudia, ¿qué nos puedes decir vos con una trayectoria ya de bastantes años como periodista en medios internacionales también y al haber creado dentro de una organización de sociedad civil como es SPAD, una unidad de periodismo para investigar algunos temas que no son investigados en los medios tradicionales? ¿Por qué te diste a la tarea, Claudia, de cambiar algún rol dentro de esta organización e incursionar dentro del periodismo? Bueno, primero quiero aclarar, no soy mucho más vieja que ustedes dos. Me hacen con su discurso sentirme como que soy una viejita que le queda unos 15, 20 años, ¿no? Tampoco la cosa es así. Quiero aclararlo. Bien, no, pero estamos menores. Ya soy casi una vieja cincuentona, a mucha hora. Yo creo que ha sido un trabajo muy rico, Emi. Yo creo que como periodistas no ha de haber una cosa más rica, y desmiéntanme ustedes si no lo es, que poder hacer un periodismo abierto, libre. Como Centro de Estudio para la Democracia SPAD, somos un equipo que nos hacemos llamar constructores de pensamiento, ahí nos payamos con el cuento ese, ¿no? Pero en el marco de eso, pues hacemos aportes para precisamente construir un poco más de democracia y de reforzar la ciudadanía. Yo tengo plena libertad, Emi. Cuando yo llego al CESPAD hace ya como 10 años, no había un área de prensa, yo de a poquito me fui metiendo, y como digo, es tan rico porque hay mucha libertad para hacer ese periodismo que yo pienso que nos hace falta en el país, y que de paso las felicito a ustedes porque hacen un periodismo muy bonito, y me refiero a ese periodismo que lleve a la gente a reflexionar, a pensar, un periodismo serio. No hay necesidad de decirle a un funcionario que es un hijo de puta, no hay necesidad de decirle a un funcionario que es un ladrón, como periodistas. ¿Por qué? Porque para eso, si haces periodismo serio, el contexto, los hechos, los datos, los testimonios que colocas en el trabajo que estás publicando, eso es lo que va a hablar, no sos vos como periodista. Entonces yo creo que cuando un espacio como el que tengo en el CESPAD me permite hacer eso, es una de las maravillas que puede tener o aspirar cualquier periodista, ¿verdad? Hoy en día, pues tenemos un equipo multidisciplinario, hay economistas, sociólogos, hay periodistas, y hacemos un trabajo mancomunado todos, pretendiendo crecer y llegar hacia más sectores precisamente para orientar un poco, porque como decía hace rato, hacemos mucho trabajo comunitario, hacemos mucho trabajo con grupos campesinos, pero hay que explicarle al campesino que, por ejemplo, y a la sociedad misma, ojo, hay que decirle a la gente, perdónenme, pero los campesinos no están invadiendo, los campesinos están recuperando la tierra, que por esos procesos de desigualdad que hay en el país se les ha negado. La tierra es un derecho. A la mayoría de los campesinos se les ha negado el derecho de accesar a la tierra. Entonces ellos están sencillamente reclamando lo que en un Estado y gobierno serio debieran tener para poder vivir con dignidad. Entonces yo creo que hay un montón de situaciones que con un periodismo serio se pueden cambiar, se puede deconstruir dentro de la sociedad, precisamente para que la gente entienda que hay muchos derechos humanos irrespetados, violentados en este país, Emi, y yo creo que desde este espacio en CESPAD, pues hemos tenido la oportunidad de hacer mucho de esto que estoy mencionando. Gracias Claudia, gracias Wendy, gracias Dunia, las estoy despidiendo, pero antes quiero que en 20 segundos, porque como el tiempo es oro y ya estamos en la recta final, en 20 segundos ustedes me descifren qué es ser mujer periodista en Honduras. Vamos, Dunia. Vamos con Wendy. Wendy, ¿qué es ser mujer periodista en Honduras? Yo creo que hay que ser muy valiente y bastante rebelde para enfrentarse a la opresión que tenemos como mujeres, y más cuando nos atrevemos a ser mujeres, pero periodistas de verdad. Esto es un desafío tremendo en Honduras. Claudia, ¿qué significa para vos ser mujer periodista en Honduras? Es tener los ovarios bien puestos, Emi, y saber que en el día a día te la tenés que sortear como sea, porque no es nada fácil ser mujer en países como este país lleno de machismo y de zancadillas para las mujeres. No sé si Dunia está en línea o perdió la conexión. Dunia.
Hola, disculpen un poco la Sí, señal. siempre la pregunta, Dunia, ¿qué significa ser mujer periodista en Honduras? Enfrentarse todos los días a todo el mundo, entre ellas a todas y todos, y hacer Bueno, la diferencia simplemente. sencillo y resumido, como lo dijeron nuestras colegas, y yo lo resumo de la siguiente manera: ser mujer periodista en Honduras es redoblar esfuerzos, porque en Honduras y en el mundo entero, por el mismo machismo, la mujer tiene que sobresalir en muchas cosas que tiene trabas, que tiene vicisitudes. Por lo tanto, para poder escalar y llegar a un puesto, tiene que hacer esfuerzos el cuádruple, el quíntuple del que hace un hombre. A la mujer aquí se le exige demasiado. Pero bien, esa es la historia y que vamos a cambiar y que estamos construyendo y que vamos a cambiar. Eso es todo por hoy. Gracias por haber estado en esta primera emisión con Foro con Criterio de Mujer. Los invitamos para una próxima emisión. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Nos pueden seguir a través del canal de YouTube, en Facebook Live. Y para que usted siga las noticias día a día, entre a nuestro portal criterio.hn, en nuestras redes sociales también, en Instagram, Twitter. Así que nos vemos en un próximo Foro con Criterio de Mujer.